Entonces ese es nuestro retiro de septiembre. Entonces ahí le dejo nada más con el tema de los anuncios, ya para empezar con el tema de hoy, que es ¿quién fue el Buda? Ahorita estamos explorando una serie, que es esta serie de las 3 joyas. Empezamos apenas hace una semana y como su nombre lo dice, pues vamos a estar explorando cada una de estas 3 joyas que son, digamos, los principios centrales que tenemos en la tradición budista. La joya del Buda, que está representada en esta imagen por la joya dorada, la joya del Dharma, que es la joya azul, y la joya de la Sangha, que es la joya de color rojo. Entonces ahorita vamos a dedicar unas 3 sesiones a hablar de la joya del Buda. Y el énfasis de la charla de hoy es en el Buda histórico, en la persona que fue el Buda. Por eso estoy escogiendo esta imagen. De alguna manera esta imagen representa justamente pues, a la persona del Buda, el ser humano que fue el Buda. Y me gustó mucho, ahorita que estábamos meditando, Nagapriya estuvo hablando de esta tela, la tela que tenemos colgada detrás de nuestro altar, que es una tela, ahorita ustedes no la están viendo, pero para quienes la estamos viendo tiene en la parte de abajo tonos, es un batik, es una tela de seda pintada por nuestra amiga Kiranada. Y en la parte de abajo tiene tonos cafés, ocres, que se van haciendo un poquito más como rosados hacia en medio y poquito a poco se van transformando en azul, ¿no? Y a mí me encanta esa tela porque así de sencilla y de simple como se ve, ¿no? A mí me comunica precisamente este tema de cómo el Buda tiene su parte terrestre, podríamos decir, su parte histórica, su parte que nos queda muy cerquita, porque estamos hablando finalmente de un ser humano que se iluminó, ¿no? Y poquito a poco vamos transitando hacia el Buda, digamos, el Buda mítico, el Buda simbólico, el Buda que es como el principio de la budeidad, que está representado por ese cielo azul, ¿no? Y ahí tenemos toda el gradiente de tonalidades que para mí la figura del Buda, la imagen del Buda, nos habla mucho de esa riqueza, digamos, de esa riqueza. Desde el Buda, digamos, que pudo haber sido un bebecito humano que nació de un vientre materno, ¿no? Como todos nosotros, hasta el Buda que es un principio inimaginable e inconcebible, impronunciable con palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que a lo largo de estas 3 sesiones que vamos a hablar de la joya del Buda, demos un poquito de ese saborcito de la diversidad de aproximaciones que podemos tener, que podemos utilizar para acercarnos a la figura del Buda, ¿no? Bueno, pues el Buda nació siendo un ser humano que recibió el nombre de Siddhartha Gautama. Siddhartha, podríamos decir, era su nombre, su primer nombre. Gautama era el nombre de su padre, podríamos decir, es el equivalente de su apellido, ¿no? Siddhartha Gautama fue su nombre, ¿no? Creo que se pronuncia Gautama, pero bueno, pues como lo deletreamos en español, suena a Gautama, ¿no? Siddhartha Gautama nació en un pequeño poblado que se llamaba Kapilavastu en el año de 484 antes de nuestra era, ¿sí? 484 es una de las fechas, digamos, más aceptadas hoy en día, pero hay todo un intervalo más o menos como de 80 años de incertidumbre en torno al nacimiento del Buda. Las fechas más antiguas de su nacimiento son como por ahí del 530 y tantos, y creo que la más aceptada recientemente es el 484 antes de nuestra era. Esta es la zona en donde vivió el Buda, lo que hoy es el estado del país de Nepal y el norte de la India, en toda esta zona que es la cuenca del río Ganges. Aquí tenemos al río Ganges. La cuenca del río Ganges fue en donde el Buda vivió.
Kapilavastu está ahora aquí, en esta frontera entre Nepal y la India. En realidad está ahorita en Nepal, ¿no? Y esta es la zona en la que vivió, en la que nació el Buda. Aquí tenemos también señalados en el mapa a otras localidades importantes asociadas con la tradición budista. Por un lado, Bodh Gaya, que fue donde el Buda se iluminó, y por otro lado, Varanasi. Varanasi está muy cerquita del Parque de los Venados en Sarnath, que fue donde el Buda pronunció su primer sermón. Entonces ahí tenemos algunos de los, digamos, lugares axiales de la vida del Buda, ¿no? El lugar de su nacimiento, Kapilavastu, y cerca de Kapilavastu el bosque de Lumbini. Parece que el Buda nació a la mitad del bosque, en el bosque de Lumbini. ¿Cómo era la India? ¿Cómo era esa región del mundo? Que en aquel entonces obviamente no había nada que se llamara Nepal, ni tampoco la India, ¿no? Era esta región del mundo. Estaba dividida en 16 estados autónomos. Algunos de ellos eran repúblicas, otros eran reinos que tenían reyes, monarcas, ¿no? Y los dos reinos más grandes eran el reino de Magadha en el este, el reino de Kosala en el oeste, y había además varias repúblicas. Algunas de las repúblicas de aquel entonces eran la República Avanti, la República Vamsas, ¿verdad? Dice Vamsas. Y la República Shakya, que era precisamente esta región que ahorita está en Nepal, a los pies de los Himalayas. Y justamente de esta pequeña república es que venía Siddhartha Gautama. Una cosa importante en aquel entonces, el reino de Magadha es lo que hoy es el estado de Bihar. Fue una zona muy importante, fue la cuna del budismo y también la cuna de otra religión importante, sobre todo en aquel entonces, que es el jainismo, ¿no? El primer gran rey de Magadha fue el rey Bimbisara, y el rey Bimbisara fue, ¿cómo se dice? Coetáneo, estoy buscando la otra palabra, contemporáneo, gracias. Fue contemporáneo al Buda. De acuerdo aquí a sus años de nacimiento y de muerte, no coincide completamente con la vida del Buda, pero por eso es porque lo que les digo de los 80 años de incertidumbre en la fecha de nacimiento del Buda, ¿no? Entonces, bueno, el rey Bimbisara definitivamente fue contemporáneo al Buda. De hecho, en las escrituras budistas sabemos que el rey Bimbisara fue incluso discípulo del Buda, ¿no? En este entonces, en esta región del mundo, había un sistema de castas muy, muy fuerte, una serie de castas muy, muy diversas. Como ahorita, digamos, se supone que ahorita en la India ya se abolió el sistema de castas, pero sabemos que extraoficialmente sigue existiendo de manera muy, muy rígida todavía, ¿no? Pues algunas de estas castas eran la casta de los brahmines, que eran los sacerdotes, era la casta más elevada, la casta de los kshatriyas, que era la casta de los gobernantes o de los guerreros. Esa era la casta a la que pertenecía la familia de Siddhartha Gautama, la casta de los kshatriyas. Después tenemos a los vasiyas, en donde teníamos a los mercaderes, a los agricultores, a los ganaderos. Y por último, a la casta de los shudras, que eran los sirvientes. Y luego a toda una serie de castas inferiores y subcastas entre todas estas, ¿no? Pero bueno, era importante el sistema de castas en la época del Buda, y de hecho vamos a encontrar a muchos de los discursos del Buda, de sus enseñanzas, tenían que ver precisamente con esta... el Buda estuvo muy en contra del sistema de castas y constantemente decía, ¿no? Los méritos de una persona no tienen que ver con su cuna, no tienen que ver con su nacimiento, tienen que ver con sus propios esfuerzos, ¿no? Hay muchísimos de los discursos del Buda que hacen referencia a eso y que tienen que ver precisamente con una confrontación del Buda al sistema de castas, ¿no? Bueno, ¿qué estaba pasando en el área de la espiritualidad y de la religiosidad en aquel entonces
¿Qué había, digamos, en la atmósfera en el mundo de Siddhartha Gautama? Pues podríamos decir que era la región de los Vedas, la religión de los Vedas, lo que podríamos entender que era como en un hinduismo temprano. Pongo hinduismo entre comillas porque obviamente en ese momento el hinduismo no existía como tal, ¿no? Era básicamente la religión de los Vedas, basada en los textos védicos que durante mucho tiempo se transmitieron oralmente, pero que provienen más o menos del año de 1200 antes de nuestra era, ¿no? Entonces, era una religión en donde los rituales estaban dirigidos por los sacerdotes y básicamente la búsqueda era la búsqueda del principio que rige el cosmos, que se llamaba Brahman, el equivalente del Dios supremo, y la búsqueda del ser humano de esta fusión con el Brahman, ¿no? Ya para este entonces, para la época en la que nació Siddhartha, ya era muy común la idea de que la espiritualidad estaba basada en una búsqueda interior del verdadero ser, del verdadero yo, ¿no? Y una búsqueda de una liberación de los ciclos del samsara, de los ciclos, digamos, de la existencia mundana, entintada de sufrimiento, ¿no? Esas ideas ya estaban en el aire en el momento en el que nació Siddhartha, y ya para aquel entonces una cosa que es importante entender para comprender la vida de Siddhartha Gautama, fue que ya desde aquel entonces era muy común que las personas se lanzaran a una búsqueda espiritual a partir de abandonar la vida doméstica y convertirse en monjes errantes, en buscadores, en practicantes solitarios en el bosque o en practicantes en el contexto de pequeñas comunidades establecidas en distintos lugares fuera de las ciudades, ¿no? Lejos de la vida doméstica. Entonces ya para el momento en el que nació Siddhartha Gautama, ya ese tipo de costumbre, digamos, estaba bastante extendida, ¿no? Porque como todos ustedes sabrán, y vamos a verlo ahorita, llegó un momento en el que Siddhartha abandonó su casa, abandonó a su familia y se lanzó en una búsqueda espiritual como buscador mendicante, como practicante asceta del bosque, ¿no? Y uno podría pensar a estas alturas, bueno, pero qué ocurrencias, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Bueno, en aquel entonces era algo muy común, era algo bastante practicado en muchos contextos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese antecedente importante, ¿no? Ahora, cuando nos acercamos a entender la vida del Buda, podemos ver que en realidad es una mezcolanza de una serie de cosas. Obviamente tenemos ciertos datos históricos por ahí, ¿no? Aunque el registro histórico en aquel entonces era muy, muy precario, entonces realmente no tenemos datos históricos muy, muy duros, ¿no? Entonces hay algunos datos biográficos que están presentes en las mismas escrituras budistas, en donde encontramos al Buda hablando de su propia vida. Entonces ahí tenemos datos biográficos, pero mucho hay, digamos, mucho hay como de mito o de leyenda, de reconstrucciones que se han logrado a partir de distintas fuentes, ¿no? Entonces yo creo que cuando escuchamos hablar de la vida del Buda, hay que abrirnos a toda esa diversidad de fuentes y hay que estar conscientes de que no necesariamente lo que vamos a escuchar de la vida del Buda son hechos históricos duros de la manera en la que podemos reconstruir, por ejemplo, la vida de, no sé, de Iturbide, ¿no? O la vida ¿de quién? De Einstein, de Albert Einstein, exacto, de seres humanos como obviamente más contemporáneos, en donde hay muchos hechos históricos o mucha recopilación a partir de lo cual podemos construir, ¿no? En el caso de la vida del Buda, no. Pero a la vez, a mí me gusta mucho que cuando escuchamos de la vida del Buda nos encontramos con una serie de temas, una serie de alegorías incluso, que tienen un componente simbólico o que tienen un componente, digamos, legendario o mítico muy importante. Y que yo creo que ahí hay que dejarse tocar un poquito por los símbolos que acompañan a la vida del Buda, ¿no? No pensar necesariamente que estamos hablando de una biografía histórica, sino
de una serie de alegorías que también tienen la intención de tocar ciertas fibras en tu corazón y de abrirte a conocer a ese ser humano que fue Siddhartha Gautama de una manera más completa, ¿no? A partir también del mito. El mito no en el sentido de aquello que es mentira, ¿no? Sino aquello que es verdad de una manera diferente, que es verdad de una manera como más alegórica, ¿no? Y que no pretende ser una narración, digamos, factual de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos históricamente de la vida del Buda es que nació en la tribu de los Shakyas, en la República Shaka, ¿no? Sus padres fueron Suddhodana y Mayadevi. Suddhodana era el gobernante en el momento en el que nació Siddhartha Gautama. Como viene aquí, dice, fue de la casta kshatriya. Al poco tiempo de que nació Siddhartha, murió su madre a los 7 días. Entonces, quien fungió como su madre putativa, digamos, fue su tía materna, que fue Mahaprajapati. Mahaprajapati, aquí tenemos en esta imagen el nacimiento de Siddhartha Gautama. Aquí tenemos a Mayadevi en el bosque de Lumbini. Y se dice que cuando el Buda nació, cuando Siddhartha nació, caminó y cada uno de sus pasos se convirtió en un loto en flor que fue emergiendo, ¿no? Entonces, a este tipo de detalles me refiero con todas estas alegorías que encontramos en la vida del Buda, que evidentemente no pretenden ser hechos factuales, ¿no? Valga la redundancia, pero que de alguna manera nos invitan digamos, a pensar en ese Siddhartha Gautama niño, ¿no? Bebé, de una manera como muy mágica, ¿no? Anticipando, digamos, el gran ser humano que fue, más allá del ser humano, el gran Buda que fue, ¿no? Cuando recién nació, su padre lo llevó al oráculo, el oráculo de Ashita, y este adivino muy famoso de aquel entonces predijo que Siddhartha iba a ser o un gran gobernante o un gran maestro espiritual. Entonces, obviamente, pues su padre, lo que su padre quería es que fuera un gran gobernante, ¿no? Entonces su padre se esforzó por darle a Siddhartha una vida de una gran educación como guerrero, una gran educación como gobernante y, por supuesto, con todo tipo de lujos y comodidades para que no vaya a ser que se vaya por la ruta de la espiritualidad, ¿no? Lo que quería Suddhodana era que su hijo fuera su sucesor, que fuera un gran gobernante. Entonces, bueno, pues Siddhartha creció rodeado de lujos, rodeado de comodidades. Hay un evento muy importante en su vida de juventud, que fue que aparentemente a los 6 años, durante una ceremonia del pueblo, Siddhartha se quedó sentadito debajo de un árbol, él solito, y entró en una especie de absorción meditativa espontánea, que fue una experiencia que lo marcó y que en momentos posteriores en su vida tuvo un efecto muy importante sobre las decisiones que él mismo tomó en su carrera espiritual más adelante, ¿no? Entonces, esta experiencia de absorción meditativa espontánea, a los 6 años, ¿se pueden imaginar? Un niñito de 6 años, ¿no? Chiquito ahí, debajo de un árbol. A ver, mijito, tú quédate aquí, ¿no? Y resulta que espontáneamente entra en un estado de absorción, de concentración, de gozo sublime, ¿no? Que después tuvo un efecto muy importante sobre su búsqueda. Bueno, a los 16 años se casó Siddhartha con su prima Yashodhara. Tuvo un hijo que se llamó Rahula. Rahula, fíjense qué trágico, ¿no? Que el significado de Rahula es obstáculo o cadena. Así de limitado se sintió Siddhartha por sentirse atado a una vida familiar a partir del nacimiento de su hijo, que al pobre de su hijo así le puso, ¿no? Rahula. Entonces, bueno, pues aparentemente Siddhartha Gautama tenía la vida resuelta, ¿no? Lujos, comodidades, esposa,
comida, placeres, una educación maravillosa, unos padres que lo querían mucho. Pero ¿qué estaba pasando en la vida de este joven que a su hijo le puso ese nombre, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la vida de Siddhartha? Que se sentía así. Nada más con el nombre de su hijo podemos darnos cuenta de cómo probablemente se sentía, ¿no? Y efectivamente, la historia o lo que encontramos en las escrituras parece apuntar en la dirección de que Siddhartha entró en una crisis de juventud muy importante. A mí me gusta mucho hablar de la crisis de Siddhartha Gautama realmente porque primero que nada me lo acerca mucho, me acerca a esa persona que fue este jovencito de 20 y tantos años, ¿no? Así como tú, Claudio, ¿no? Así jovencito como tú, o como tú, Paul, ¿no? Jovencitos, como que Marati, con sus... Ah, pero tú todavía no tienes 20, ¿no? 19 años de que Marati. Este jovencito que aparentemente tenía la vida resuelta, ¿no? No le faltaba nada. Todo estaba en marcha. No tenía... Era guapo además, no tenía ningún tipo de enfermedad, tenía esta juventud rozagante, ¿no? Y aún así no estaba satisfecho, no estaba satisfecho. Y no sé, yo creo que es muy frecuente encontrarse a esa edad, y bueno, más adelante también, por supuesto, en cualquier momento de la vida, que te volteas a tu alrededor y te das cuenta que pues que no te falta nada, que estás bien, que estás sana, que tienes lo que necesitas y que no estás contenta, ¿no? Que algo falta, algo no embona, algo no checa, algo no te tiene en paz, ¿no? Hay ahí como una especie de inquietud constante, ¿no? Y ese tipo de experiencia estaba en Siddhartha, ¿no? Y yo creo que para Siddhartha realmente esta crisis alcanzó niveles insoportables, tan insoportables que lanzó su vida por los aires, abandonó su palacio y se fue a una búsqueda espiritual. Abandonó todo su prestigio, su fama, sus comodidades, abandonó a su mujer y a su hijo chiquito, ¿no? Y dijo, yo me voy de aquí porque tiene que haber una respuesta a este sufrimiento con el que ya no puedo, ¿no? Y hay algunos pasajes en el Canon Pali que te dejan ver el tamaño de su crisis existencial, ¿no? Aquí tenemos uno que dice, miren, el miedo nace de armarse a uno mismo. Mira cómo pelea tanta gente. Te hablaré sobre el miedo que a mí me hizo temblar profundamente, el ver a las criaturas azotándose como peces en una charca muy poco profunda, tan hostiles unos con otros. Al ver esto, tuve miedo verdaderamente. Entonces ahí tenemos a este jovencito, Siddhartha Gautama, dándose cuenta de que sí, por más que estuviera muy bien en muchos sentidos, se daba cuenta que había sufrimiento, se daba cuenta que había miedo, se daba cuenta que había peleas, que había conflictos, que había este constante sufrir del ser humano, ¿no? Eso sí le dio miedo verdaderamente. Eso sí lo puso a temblar, como dice él, ¿no? Entonces ahí hay, a pesar de todas sus comodidades y todos sus lujos, ahí hay un vislumbre, digamos, de una crisis existencial que no le permitía estar en paz, ¿no? Y tenemos otras frases también que tenemos en el Canon Pali. Miren qué bonita es esta, ¿no? Este mundo carece por completo de una esencia. Se estremece en todas direcciones. Yo añoraba encontrar un lugar a salvo, pero no lo pude hallar. Al ver a la gente empantanada en el conflicto, me sentí completamente desilusionado. Fíjense, aquí de nuevo vuelve a hablar de ver a la gente empantanada en el conflicto. ¿Qué estaba viviendo Siddhartha que estaba sintiendo esto? La gente empantanada en el conflicto, ¿no? Y no encontraba un lugar a salvo.
no encontraba esa seguridad que él buscaba, ¿no? Y fíjense, estas frases son hermosas. Pero entonces, dice, pude discernir una espina, escondida, difícil de ver, alojada profundamente en mi corazón. Es solo cuando nos sentimos pinchados por esa espina que corremos de un lado al otro. Si sacamos esa espina, uno deja de correr, uno se asienta, uno encuentra la paz. Entonces ahí tenemos a Siddhartha Gautama, jovencito, con esta espina en el fondo de su corazón. No se podía estar, no encontraba la paz, ¿no? Ahí tenemos esta crisis existencial tan profunda de la que podemos intuir en las escrituras y de la que después nos hablan algunas de sus frases, ¿no? Se desilusionó al ver cómo vive la gente buscando felicidad y seguridad en cosas que no pueden ofrecer ese tipo de refugio, ¿no? Él decía que los objetos del apego traen sufrimiento porque la gente se amarra a ellos. Y por eso es que le puso Rahula a su hijo, ¿no? Los objetos del apego, por ejemplo, como la familia, la pareja, los hijos, uno se amarra a ellos, esa cadena de la que habla el nombre de su hijo, Rahula. Y eso no trae más que sufrimiento, ¿no? Entonces, hay un sutta muy bonito, una de las escrituras budistas, que se llama el Aryapariyesana Sutta, el sutta de la búsqueda noble, que dice: ¿por qué siendo yo mismo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, busco refugio en cosas que también se encuentran sujetas a estos mismos fenómenos? Entonces, esta pregunta, fíjense, nos habla también de la crisis existencial de Siddhartha. La crisis existencial que tiene que ver con darse cuenta de que hay enfermedad, hay vejez, hay muerte. A esto apuntan precisamente las famosas 4 escenas o las 4 visiones que tuvo el Buda, que tuvo Siddhartha antes de salir de su palacio, ¿no? Se dio cuenta con que aquello de lo que nos colgamos, aquello en lo que buscamos seguridad, son simplemente cosas que tarde o temprano enferman, envejecen y mueren. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar seguridad en todas esas cosas que se enferman, envejecen y mueren? Igual que uno mismo, ¿no? ¿Qué tal si siendo yo sujeto a la enfermedad, la vejez, la desgracia, el sufrimiento y la muerte, buscara refugio en aquello que no nace, no enferma, no envejece, no se mancha y no muere? Y esa es precisamente la 4ª escena de las famosas 4 escenas, ¿no? Se habla de que el Buda, cuando estaba en su juventud, un día salió del palacio y se encontró con una persona enferma. En otra de sus salidas del palacio se encontró con un viejo, en otra se encontró con un muerto. Y esta fue, digamos, esta narración de las 4 escenas de alguna manera es una especie de resumen alegórico, ¿verdad? Muy bonito, muy rico en simbología. Son una alegoría de esa crisis existencial de la que estamos hablando, ¿no? Y cuando Siddhartha dice: ¿qué tal que que buscara yo refugio en aquello que no se mancha, en aquello que no muere? Ahí estamos hablando precisamente de esta 4ª escena, en donde Siddhartha también se encontró a un mendicante, a un practicante, a un sadhu, ¿no? Que tenía su rostro en paz y que Siddhartha dijo: ese es el camino que yo quiero seguir. Quiero convertirme en un buscador, quiero alcanzar la iluminación. Entonces se marchó de su casa, dejó a su esposa y a su hijo, se montó en su caballo a medianoche, se fue, se cortó su cabellera, intercambió sus ropajes con los de un mendigo, se vistió en una túnica en harapos y se lanzó al bosque él solo. Imagínense el bosque de aquel entonces, la jungla,
de lo que hoy es esa región de la India, ¿no? Qué miedo, ¿no? Él solo ahí en la jungla. A buscar primero que nada maestros espirituales, se encontró con un maestro, aprendió a meditar, se hizo experto en las meditaciones que enseñaba este maestro, dominó las técnicas meditativas más profundas, después se fue con un segundo maestro, siguió profundizando en su práctica meditativa, fue reconocido por los maestros más elevados, pero Siddhartha seguía estando insatisfecho. Después le dio por practicar prácticas, austeridades muy, muy serias, unas prácticas ascéticas muy profundas, y se dice que Siddhartha se convirtió también en un gran maestro de estas prácticas ascéticas. Y aquí tenemos también una narración de las propias palabras del Buda, que dice: andaba yo desnudo, despreciando las decencias de la vida, lamiéndome las manos después de las comidas. No visitaba más que una casa al día o a la semana o cada 14 días, y ahí tomaba solo un bocado. Me arrancaba los cabellos de la cabeza y los pelos de la barba. Me acostaba sobre espinas. Bajaba al agua a la caída de la noche para lavar el mal que había en mí. De esta manera vivía para atormentar y torturar mi cuerpo. Esta es una descripción del mismo Buda, ya siendo el Buda, ¿no? Narrando cómo Siddhartha Gautama durante muchos años tuvo estas prácticas ascéticas que tenían la intención de domar el cuerpo, ¿no? De purificar todas las impurezas de este cuerpo pecador para poder alcanzar la iluminación a partir de ese esfuerzo, ¿no? Se decía que llegó a estar tan flaco Siddhartha que la espina dorsal se le alcanzaba a ver aquí a través del abdomen, ¿no? Entonces estaba hecho un palito, así de flaco, y por supuesto pues arriesgando su propia vida, ¿no? Tanto arriesgó su propia vida que un buen día se cayó al río y estuvo a punto de ahogarse. Entonces en ese momento llegó una chica que se llamaba Sujata, y Sujata le ofreció arroz, y entonces Siddhartha aceptó ese arroz y dijo: no, el camino del ascetismo no me va a llevar más lejos, no me ha llevado más lejos, y esta no es la ruta hacia la iluminación. Entonces abandonó a sus discípulos de aquel entonces y decidió volver a comer, decidió volver a practicar de una manera diferente. Se volvió a quedar solo, ¿no? Sin una comunidad, sin discípulos, sin amigos, y decidió encontrar su propio camino en la selva de su propia mente hacia la iluminación. Y ahí fue donde se acordó que cuando había sido niño había tenido esta experiencia tan importante de meditación espontánea, digamos, de absorción meditativa espontánea. Y pensó: ¿no será que es por ahí? ¿No será que es por ahí la respuesta? Digamos, una búsqueda de un estado mental mucho más gozoso, al cual no se accedía a través de un esfuerzo así como que férreo, ¿no? Sino más bien a partir como de abrirse a una actitud más contemplativa, un estado gozoso, digamos. No tenía nada que ver con las prácticas ascéticas que él estaba haciendo, ¿no? Sino con algo que le permitía, digamos, abrirse a un estado mental espontáneo, profundo, placentero, de contemplación, ¿no? Entonces, este recuerdo le fue muy importante a Siddhartha, hasta que llegó un momento en el que se sentó a practicar. No sabemos cuánto tiempo, una vez que dejó sus prácticas ascéticas, no sabemos cuánto tiempo practicó Siddhartha por su cuenta, él solo, ¿no? Probablemente fueron semanas, probablemente fueron años, lo más probable es que hayan sido años todavía, en donde Siddhartha estuvo buscando su propio camino hacia la iluminación. Ahí en esta... me gusta pensar, hay veces que se dice que Siddhartha al iluminarse encontró un camino abandonado
hacia una ciudad a la mitad de la selva, una ciudad sagrada a la mitad de la selva. Entonces, en esta última fase de su camino, yo me puedo imaginar a Siddhartha literalmente en medio de la selva, ¿no? Con un machete, abriéndose camino a mano desnuda, ¿no? Hasta encontrar la iluminación por su propia búsqueda, por su propia intuición, por su propio esfuerzo, ya sin maestro, ¿no? Imagínense qué heroísmo, ya sin maestro, él solo, encontrando este camino a esa ciudad sagrada escondida en la mitad de la selva, ¿no? Entonces, bueno, un buen día, Siddhartha se sentó debajo de un árbol a la orilla de un río y dijo: y yo de aquí no me paro hasta que no alcance la iluminación. La piel se me puede marchitar, la sangre se me puede secar, pero yo no me levantaré de aquí hasta que no alcance la iluminación. Y ese momento de la vida del Buda es realmente muy impactante, ¿no? Y también se habla de ese momento como la batalla contra Mara, ¿no? Mara es, digamos, una especie de demonio simbolizado aquí, ¿no? Una especie de demonio. Mara significa el asesino. Y no necesariamente tenemos que pensar en un Mara literalmente, ¿no? Como un ser, como un ente que llegó ahí a confrontar a Siddhartha, ¿no? Podemos pensar en Mara como todas esas resistencias de la mente humana a liberarse de esta esclavitud, la esclavitud del ego, ¿no? El aferramiento al yo, el aferramiento a puntos de vista, el aferramiento al egoísmo, el aferramiento a tantas cosas de las que nos pescamos para buscar seguridad, ¿no? Esa batalla última de Siddhartha contra Mara, ¿no? En donde Mara le lanzó a todos sus ejércitos, ¿no? Flechas y boomerangs y lanzas y todo tipo de cosas. Y ahí está Siddhartha, férreo, sentado debajo del árbol, ¿no? Y Mara confrontándolo. Esta alegoría particularmente de la batalla de Siddhartha contra Mara es verdaderamente hermosísima. Hermosísima porque la simbología que hay ahí, el simbolismo tan profundo que hay ahí, digamos, de las propias fuerzas de la mente no iluminada, que te jalan en la dirección del samsara, ¿no? De lo mundano. Y por otro lado, la determinación férrea de Siddhartha de alcanzar la iluminación, esa batalla, ¿no? Esa batalla es la que se estaba jugando ahí, la batalla más importante que ha enfrentado un ser humano, ¿no? Ese momento. Entonces ahí tenemos a Siddhartha en su batalla contra Mara. Y Mara lo reta, ¿no? Y le dice: ¿y tú quién eres para estar aquí sentado en este lugar a punto de alcanzar, buscando la iluminación? ¿Tú quién eres? ¿No? Y Siddhartha le dice: pues yo llevo eones practicando, ¿no? Para alcanzar la iluminación, para llegar a este momento. Y entonces Mara le contesta: ¿y quién dice eso? ¿Quién es tu testigo de que eso ha sucedido, no? Y en ese momento Siddhartha toca la tierra con su mano derecha suavemente, invocando a la diosa de la tierra. Y la diosa de la tierra sale a atestiguar que efectivamente Siddhartha lleva eones, vidas y vidas y vidas de estar practicando y se merece estar sentado en ese momento alcanzando la iluminación, ¿no? Entonces este mudra, que lo puse así grandote en toda la pantalla para ustedes, ¿no? Este gesto con su mano derecha tocando suavemente la tierra en ese momento de alcanzar la iluminación, a mí me parece de una belleza ese detalle, ¿no? Por eso se van a encontrar muchas rupas, muchas esculturas o imágenes del Buda histórico con ese gesto, este gesto que se conoce como el mudra Bhumishparsha. Bhumishparsha, Barsha, no sé cómo se pronunciará eso. ¿Tú sabes, Nagapriya, cómo se pronuncia eso? Depende si es pali o sánscrito, pero en sánscrito es sparsha. Sparsha, Bhumishparsha, Bhumishparsha.
el Buda de tocar, el mudra de tocar la tierra. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ese es el momento de la iluminación. Ese es el momento en el que el Buda dice sí, claro que sí. A ver, ¿quién me va a decir que no? Claro que sí, ¿no? Ese sí, de ese último paso hacia la iluminación, es lo que representa esa delicadeza de ese suave tocar la tierra del Buda Shakyamuni, del Buda Siddhartha Gautama. Entonces el Buda alcanza la iluminación. Y ya nada más para terminar, esto no lo vamos a ver hoy, no vamos a seguir hablando de la vida del Buda, porque vamos a hablar del Buda en otras conferencias. En las siguientes 2 conferencias vamos a seguir hablando del Buda y después en las siguientes vamos a hablar del Dharma. Y este es el Dharma precisamente. El Dharma es la enseñanza del Buda. Todo lo que pasó después, todo lo que pasó durante los siguientes 40 años en los que el Buda empezó con dar un primer sermón en Sarnath, el primer giro de la rueda del Dharma, en donde habló de las 4 nobles verdades. Por cierto, el 17 de agosto, que es este miércoles que viene, ¿verdad? No, este lunes, uy, pues te queda perfecto, este lunes. Estás a muy buen tiempo para inscribirte a un curso que va a dar... Manjugita. ¿Manjugita? Ah, no, tú. Ah, un curso que va a dar Manjugita el lunes. 17 de agosto inicia el curso y es por 5 sesiones. El curso se llama La primera enseñanza. Y es esta, ni más ni menos, la enseñanza de las 4 nobles verdades. Una enseñanza profundísima, profundísima, que de alguna manera encierra toda la propuesta de vida del Buda. Está encerrada en esas 4 premisas importantísimas, que son las 4 nobles verdades. Entonces vamos a ver eso en ese curso de 5 sesiones. Pero bueno, pues aquí tenemos entonces, esta foto que está aquí es de Sarnath, el Parque de los Venados, que hoy tiene una estupa muy grande que se alcanza a ver ahí entre la neblina, bueno, entre el humo realmente, porque es una humareda aquello, una humareda que anda uno tosiendo todo el tiempo, porque la gente cocina con leña, ¿no? Entonces hay mucho humo, en toda la India hay mucho humo. Pero bueno, esa es una cápsula cultural. Pues entonces, este es el lugar en el que Siddhartha, el Buda ya, dio su primer discurso. Y bueno, el resto de la vida, pues Siddhartha el Buda tuvo una comunidad muy, muy grande de monjes y también de laicos, de hombres, de mujeres, de gobernantes, de aristócratas, de campesinos, de mercaderes, de todo tipo de personas se acercaron al Buda a recibir enseñanzas. Entonces, a lo largo de 40 años, el Buda estuvo predicando, caminando toda la cuenca del Ganges, de ida y vuelta, hablándole a quien lo quisiera escuchar, mostrando con esta actitud pues su gran compasión, verdaderamente su gran intención de ponerse al servicio de otros, de ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Y durante la vida del Buda, cientos, probablemente miles de personas efectivamente alcanzaron la iluminación. Entonces ahí en sus propias narices estaba la comprobación de que el camino funciona, de que la enseñanza efectivamente lleva al ser humano a la budeidad, ¿no? Y vivió hasta los 80 años, ¿no? Murió ya siendo un hombre mayor, y de nuevo no voy a entrar en esas partes de su vida, simplemente para dejarles a ustedes ahí la probadita de qué fue su enseñanza, qué fue después el surgimiento de su comunidad espiritual, que lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Entonces, por lo pronto aquí le dejamos.